Hola, qué gusto estar aquí para esta nueva presentación. Hoy vamos a desglosar una información que sinceramente parece sacada de una película de ciencia ficción, pero es nuestra realidad actual. Vamos a sumergirnos en un artículo fascinante de mayo de 2026 del blog Abundancia Económica, titulado Inteligencia Artificial versus el Ministerio de Hacienda. Y la verdad, es un caso de estudio espectacular, una prueba en el mundo real de cómo la IA nos está salvando de esos laberintos burocráticos y contables que, seamos honestos, a todos nos dan dolor de cabeza. Así que acompáñame, porque esto va a estar buenísimo. Bueno, entremos de lleno al tema con esta gran pregunta. ¿Cómo demonios puede la inteligencia artificial simplificarnos la vida con trámites fiscales tan complejos? Digo, es un secreto a voces que cumplir con el pago de impuestos es un dolor de cabeza universal, ya seamos trabajadores independientes, dueños de propiedades o simplemente ciudadanos tratando de llevar las cuentas claras. Lidiar con los impuestos es estresante, ¿verdad? Son formularios interminables, fechas límite que no perdonan y ese terror constante a cometer un error y terminar pagando una multa. Literalmente nos paraliza. Pero, ¿y si la tecnología pudiera echarnos una mano y cargar con todo ese peso analítico? De eso se trata esto. Pasemos a nuestra primera sección, el laberinto fiscal, cómo navegar por los cambios legislativos sin tener un título en contaduría. Para ponerlos en contexto, el autor del artículo nos cuenta una situación muy específica: la entrada en vigor de unas reformas fiscales bastante pesadas en su país, centradas en bienes de capital y bienes raíces. Y aquí saltan tres problemas gigantescos. Primero, una legislación fiscal totalmente nueva y súper compleja. Segundo, actualizaciones muy puntuales en la gestión de propiedades. Y tercero, y el peor de todos, montañas y montañas de información. Imagínense intentar entender todo esto sin ser especialistas. Las leyes no están escritas para ser fáciles de leer, ¿cierto? Están en un lenguaje denso, súper técnico. Mantenerse al día toma un tiempo que la mayoría de los mortales simplemente no tiene. Leer cientos de páginas de Hacienda solo para saber cómo declarar un alquiler es una tarea titánica. Básicamente, ese volumen de información te devora la productividad. Y así llegamos a la siguiente sección, entrenando a la gente inteligente, o cómo construir un asistente súper especializado. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de este proceso es la metodología, el paso a paso. El autor, en lugar de tirar la toalla o pagar fortunas por una asesoría básica, se puso creativo. Decidió construir su propio asistente de inteligencia artificial personalizado solo para este problema. Y ojo, no se trata de abrir un chat cualquiera y preguntarle cosas al azar sobre impuestos. Nada de eso. Fue un proceso de 3 pasos. Paso 1, recopilar directamente los datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Paso 2, alimentar al sistema con los textos exactos de estas nuevas leyes. Y el paso 3, que es el verdadero truco de magia aquí, diseñar un prompt, una instrucción extremadamente estricta. El objetivo era clarísimo: obligar a la IA a responder usando pura y exclusivamente esos documentos oficiales. Al hacer esto, bloqueamos de tajo esa tendencia que a veces tienen las IA de alucinar o inventarse leyes de la nada. Exacto. Y esto nos lleva a un concepto que cambia las reglas del juego por completo, el constrained prompting, o en español, instrucciones parametrizadas o restringidas. Básicamente es la práctica de darle a la IA un conjunto de instrucciones tan específicas que la obligan a basar sus respuestas solo en los documentos verificados que le dimos. Para que se den una idea, es como hacerle a la IA un examen a libro abierto, pero diciéndole, solo puedes usar este libro de texto específico, prohibido buscar en Internet y prohibido ser creativo. Esa fue la arma secreta del autor. Porque, a ver, cuando hablamos de temas legales o impuestos, la creatividad es tu peor enemigo. Queremos precisión total y apego a la norma. Y este método asegura exactamente eso, operando de manera segura dentro de la burocracia. Avanzamos a la siguiente fase, resolviendo dudas fiscales, poniendo a prueba a la inteligencia artificial. Bueno, ya con el agente súper configurado, el autor no se guardó nada y empezó a bombardearlo con preguntas de la vida real. Preguntas que cualquier profesional se hace a diario, como por ejemplo, ¿qué formularios exactos tengo que presentar cada mes? ¿Cuáles son los impuestos que aplican para mi forma de trabajo específica? ¿Cuál es el monto exacto, en dinero, que me toca pagar? E incluso cosas más de procedimiento, como, oye, ¿cómo navego por esta nueva plataforma digital del gobierno? Fíjense en lo práctico que es esto. No le pidió que le explicara la teoría de la ley, no, le pidió cálculos reales, clasificación y hasta un tutorial de cómo usar el software de Hacienda. Y lo increíble es que, según detalla el artículo, la inteligencia artificial respondió a cada una de estas dudas con una claridad absoluta, traduciendo ese dolor de cabeza legal en pasos súper masticables.
Llegamos ahora a la hora de la verdad, la prueba del contador, experiencia humana frente a precisión de la máquina. Y esto ilustra de manera brillante el clímax de la historia. A ver, nadie le confiaría sus impuestos a una máquina así como hacía en el primer intento, ¿verdad? Menos tratándose de Hacienda. Así que el autor hizo algo muy audaz. Contrató a un consultor fiscal humano, un experto de carne y hueso, para que hiciera el mismo trabajo y verificara todo. Era el duelo definitivo. Por un lado la evaluación de la IA, por el otro la del consultor humano. Y el cruce de datos dejó a todo el mundo con la boca abierta. El profesional humano confirmó que la IA había dado exactamente las mismas respuestas. 0 diferencias en los formularios elegidos, 0 errores en la modalidad de trabajo, e incluso los montos a pagar coincidían hasta el ultimísimo centavo. De locos. Así es, 100%, 100% de precisión exacta. Es que este número es monumental, es un cambio de paradigma total. Piensen que en el mundo de los impuestos, tener un 99% de precisión significa que te equivocaste y posiblemente te caiga una auditoría o una multa gigantesca. El éxito aquí solo existe si es del 100%. Esto nos demuestra sin lugar a dudas que si usamos bien esta técnica de instrucciones restringidas y le damos la información correcta, la inteligencia artificial puede hacer análisis legales hipercomplejos con una precisión de verdad asombrosa. Ya no es un simple corrector ortográfico glorificado, estamos hablando de un motor analítico impecable validado por expertos. Y entramos a nuestra sección final. El copiloto financiero diario, cómo integrar la tecnología para tener flujos de trabajo eficientes. Entonces, el punto crucial de todo esto se resume a la perfección en esta cita del artículo que me encanta. Dice, si comenzamos a incorporar la IA en nuestro día a día, podemos ahorrar una cantidad considerable de tiempo y recursos. El secreto reside en aprender a utilizarla correctamente para cada necesidad específica. Porque claro, el autor no guardó este experimento en un cajón, se convirtió en su copiloto de todos los días para manejar los alquileres y los impuestos. Logró transformar una carga de trabajo que le generaba muchísimo estrés en un proceso rápido. Esa es la tesis central aquí. La magia no está en que la IA sea un oráculo que lo sabe todo de forma natural, sino en nuestra capacidad de agarrarla, ponerle límites claros y usarla estratégicamente para que nos resuelva problemas del día a día. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejarles algo en qué pensar. ¿Realmente pueden sobrevivir nuestros flujos de trabajo modernos sin un copiloto de inteligencia artificial? Ya vimos cómo la burocracia no hace más que crecer y cómo tanta información nos ahoga la productividad. El precio de no subirnos a este barco y no integrar estas herramientas ya no se mide solo en dinero, se mide en horas de nuestra vida que perdemos y en una carga de estrés administrativo que, honestamente, es 100% evitable. Es una invitación directa a replantearnos cómo trabajamos y cómo podemos delegar las tareas más áridas a estos asistentes que, fíjense, ya están al alcance de nuestras manos hoy mismo. Ha sido un tremendo placer compartir este análisis. Nos encontramos en la próxima entrega.